Mundo Deportivo. Bueno, pues acá estamos en otro escenario con la supervisión de Leonel ahí, que chequea que todo salga bien, como que tuviera su dron ahí arriba. También de María José y Ronald, que ya nos sirvieron la bebida para el doctor Johan Melchor y para su y desde luego para José Pablo. Pues vamos a platicar acá. El doctor Melchor es uno de los catedráticos en su especialidad, que es la historia, que la conoce como la palma de sus manos. Y el tema específico es inicialmente la ermita en la vía de Salcajá. Pues de lo que nos ha adelantado antes, una ermita que es de lo más antiguo que hay en el país, pero en sí, a grandes rasgos, y para la gente que lo está captando, primero bienvenido dentro de este año 2019, y que podemos inicialmente platicarle a la gente de la vía que José Pablo recoge también en imágenes. Gusto saludarlo. Encantado, muchas gracias. La vía de Salcajá es una urbanización que se hizo forzosa en finales del siglo XVIII para aglutinar a todos los ladinos que vivían dispersos ahí y no se les podía controlar para el cobro de impuestos. Entonces creó la vía dedicada a San Luis, rey de Francia. Ese es el patrón de la vía. Pero ahí ya existía, de hecho, desde la Avenida de los Conquistadores, una pequeña ermita en el cual se cree que fue donde se dio la primera misa en Guatemala que hicieron los conquistadores, que habían hecho su pequeña iglesia hecha de hojas y de ramas, y ahí más o menos montaron un altarcito y hicieron la misa. Con el paso del tiempo se juntó dinero para hacer una pequeña ermita que funcionó ahí por bastante tiempo. Desafortunadamente, con los terremotos que hubo a mediados del siglo XVIII, que de un volcán, y luego después los demás terremotos que han habido en Quetzaltenango, especialmente el de 1902, dañaron mucho la construcción, ¿verdad? Entonces, durante el siglo XVIII, XIX y XX, la ermita sufrió reparaciones y ampliaciones para verla como estamos ahora. Siempre sigue conservando su estilo del siglo XVI como una iglesia pequeña. La parte más antigua es donde está el altar mayor, ¿verdad? Luego, si se ve la iglesia, sale una pequeña nave central única, uninave, y tiene contrafuertes que se pusieron después para evitar que se cayera con los terremotos, porque era tal el ímpetu de los terremotos y de las erupciones volcánicas que venían acompañadas de sismos que dañaban la iglesia. Entonces no la vemos como era la del siglo XVI, pero la construcción original sí data de esa época, reparada muchas veces, ¿verdad? Y ahí se cree que se colocó el tríptico que traían los españoles y una pequeña de Virgen de la Concepción, ¿verdad? Y esa Virgen, hay un momento histórico en que se pierde y no hemos encontrado los documentos. Yo no me atrevería a dar hipótesis qué pasó con las obras que tenía la ermita. Y esas se perdieron. No se sabe qué se hicieron, si se pasaron a la iglesia de Quetzaltenango o si se pasaron a San Cristóbal Toto, donde era la parroquia, pero no tenemos los datos qué pasó con ellas. Es posible que se hayan destruido algunas con algún terremoto, ¿verdad? Es muy probable, porque si era un tríptico de pinturas, eso sí no aguanta mucho. Es como las pinturas se craquelan en los sismos. Entonces, esa no sabemos qué pasó. Ahora, actualmente hay un retablo de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se hizo la vía, que es el que preside ahí, y los santos los han ido moviendo y cambiando. A veces ponen unos, a veces ponen otros, dependiendo de las fiestas, los van moviendo de la parroquia hacia la ermita, ¿verdad? Entonces, eso no es el retablo es del siglo XVIII, y las imágenes, algunas son del Colonia, otras son del siglo XIX y otras son del XX. Entonces las ponen ahí dependiendo, pero no están las que obviamente estaban ahí en el momento que se puso ese retablo ahí. Y ya el retablo sufrió en las inclemencias del tiempo y ya fue restaurado y se ve muy bien. O sea, sí está bien conservada la ermita, le hicieron como parque alrededor, y entonces ya como se urbanizó más para el uso del turismo. Alrededor había un cementerio, ¿verdad?, que fue desaparecido por el tiempo. Es decir, que si en algún momento se hacen excavaciones, se pueden encontrar
tumbas, ¿verdad? Porque era el camposanto alrededor de la iglesia, ¿verdad? Como eran antes de que se creara la reforma liberal, el Código Civil, los camposantos eran alrededor de la iglesia o debajo de la iglesia, donde se enterraban a las personas, ¿verdad? Entonces, así es como, pues más o menos a grandes rasgos, lo que sabemos hasta el momento de la ermita de Salcajá. Y aquí no tienen idea porque no está reflejado en cámara. Está admirado Leonel, con razón, es nuestro profe, dice, y, capta ahí todo lo que nos ha compartido el doctor Melchor. ¿Algún conocimiento de a qué altura de los tiempos más recientes fue la última restauración a la villa de Salcajá para estar como se le conoce en este momento? Para la ermita, la última restauración que se hizo al retablo fue con este alcalde que está ahora, que se hizo una restauración y sí estaba, sea que fue hace pocos años. El año exacto no lo sé, pero sé que fue hace poco la restauración del retablo. Ahora en la iglesia parroquial de San Luis sí hay unas imágenes que todavía necesitan restauración, pero eso ya será un proceso de solicitud con el IDAE, con el Instituto de Antropología e Historia. Y para que lo aprueben en el siglo XXII. Exactamente. A veces es un poco complicado. Hay una serie de requisitos que hay que cubrir, pero realmente impresionantes. De ese conocimiento tan amplio que se tiene, doctor Melchor, ya estuvimos, por ejemplo, en la iglesia en Tecpan. Ahora les estamos mostrando esta vía de Salcajá. Nos falta, por ejemplo, estar en el Cerrito del Carmen, por decir, pero ¿cuál considera usted que es la que más enriquece por lo que contiene ahí o por el significado de los tiempos transcurridos desde que se le conoció como primera estructura? Pues la que más emblemática y la que más abarca todo ese, de que es la antañona, es la ermita de Salcajá, la que está en San Luis Salcajá. Esa es la que por antañona, por ser la más antigua, que se ha reparado y por eso no luce igual, pero sí conserva la idea de una iglesia pequeña del siglo XVI, que es una sola nave, pequeña, ¿verdad? Entonces sí conserva la idea original, ¿verdad?, de la iglesia pequeña. Esa, por ser donde se hizo la primera misa y por ser de la que más antigua se ve, es la que como que refleja ese espíritu de la colonia. La parroquia de San Luis Salcajá tampoco se queda atrás, porque aunque está moderna, tiene una espadaña con 3 campanas afuera. Y esa se da mucho en las iglesias. Aquí se da en Beatas de Belén, en muchas iglesias del interior. Las iglesias tienen una espadaña de 3 campanas, no campanarios, sino una espadaña al final en el remate con 3 campanas. Eso es muy... Luego les han modificado, pero por lo menos permanece ese detalle que es antiguo. Las otras no quiere decir que no tengan importancia, las iglesias de la Antigua o la ermita aquí del Cerrito del Carmen, pero la ermita del Cerrito es una iglesia del siglo XVII. Y es un poquito más grande, ¿verdad? Y ya la reparación que nosotros vemos es del siglo XVIII porque tiene retablos coloniales, ¿verdad? Que eso ya son coloniales del siglo XVIII. Entonces, finales del XVII, principios del XVIII se puede decir, y se conservaron, ¿verdad? Entonces, esa es una de las, ¿verdad? A pesar de todos los terremotos, sobrevivido. Es una ermita antigua. Otra de las que yo podría decirle que es antigua son las de Chichicastenango, ¿verdad? Entonces, las dos, por supuesto, sí. Exactamente. Bueno, pues, ya se dieron cuenta fácilmente, doctor Melchor, es un libro abierto ahí. Una parte final dentro de esto, porque después se intervendrá también Jonathan, que es uno de sus aventajados alumnos de historia, para tocar el tema de imágenes y demás en la parroquia ahí en Salcajá. Geográficamente, ¿cuál es la versión histórica de por qué algo se inició en Salcajá, siguió en Tecpan, etcétera? Porque esa zona ahí fue donde estuvieron primero los españoles de plano. Pues lo que pasa es que en Salcajá fue donde decidieron hacer la primera misa, eso es una cosa, y ahí fue donde se fundó originalmente, o se redujo el pueblo de Quetzaltenango y luego se pasó a donde está ahora. Entonces ahí, esa es la razón. Ahora, en Tecpan, esa es la iglesia que se hizo al lado de la iglesia, de la ciudad de Izimché, pero no es la única que hay, porque está también la de San Juan Comalapa, la de Patzún, y de hecho todos esos pueblos tenían iglesia antigua. Lo que pasa es que hay unos que por los terremotos ya no quedó nada, y cuando la reconstruyeron la hicieron moderna, ¿verdad? Entonces ya no les quedó. Pero de hecho todos los pueblos de Guatemala que datan de la época colonial tienen o tuvieron una iglesia de esa magnitud, de esa categoría, y la mayoría de los que datan del siglo XVI, su iglesia en ese lugar
empezó en el siglo XVI y luego fue ampliada, modificada como nosotros la conocemos. Lo que pasa es que a nosotros, quizás porque nos gusta ir a desayunar a Tecpan, pues entonces hemos visitado más esa, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea la única. Yo ahorita, pero después podríamos aprovechar para ir a ver otras, así nuestros amigos que les gusta el fútbol pueden conocer más Guatemala. Desde luego. Bueno, aplicamos ahora sí continuamos porque estará esa segunda parte con Jonathan, ¿es verdad? Sí, Jonathan. Con Jonathan, y no se pierdan porque el vasto conocimiento del doctor Melchor nos va a permitir después en otro reportaje pues hacer un seguimiento a otra iglesia emblemática de esa zona de Occidente, así que continuamos. Se siente uno emocionado de estar ante historia pura acá en todas las imágenes y todo lo que nos ha contado Johan Melchor, pero en vivo, un gusto conocer y les damos primero, en este caso, doña Rosa Arriaga, es la celosa guardiana de esta ermita de Salcajá. ¿Desde cuánto tiempo está con esa misión, con esa, que me imagino que le satisface mucho? Gusto conocerla. Sí, gracias, muchas gracias por darme la oportunidad. Pues viera de que yo tengo ahorita 14 años de estar con la llave. Casi quinceañera, entonces. Sí. Entonces mi papá era el que estaba anteriormente. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba José Ricardo Arriaga. Casi prácticamente él tuvo como 40 años la llave. Sí. Él era, ahora sea que es de generación que andamos cuidando, dijera, nuestro patrimonio. Y ese es un patrimonio muy, muy rico, de verdad. ¿Cómo es un día para usted? ¿Todos los días viene acá? ¿Todos los días hay algún horario que se abre? ¿Solo hay unos días determinados? ¿Alguna misa? ¿Cómo es? Sí, ahorita se ha estado abriendo de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, para todos los que deseen venir a visitar nuestra ermita, está abierto de 10 a 12 y de 3 de la tarde a 5. Me contaban que la administración municipal actual le dio todo este contorno que es muy bonito y que la preserva mejor. Sí, así es. Eso fue, ahora sí que por el periodo del alcalde actual, de don Miguelito Valle. Que él es Miguelito, usted lo quiere mucho. Como así le llamamos, don Miguel Valle. Sí. Hablando de cortinajes, ¿cada cuánto tiempo se cambia? ¿Cuántos juegos más o menos tiene? Porque de verdad que se nota que está todo muy bien cuidado y muy limpio, etcétera. Sí, pues cambiamos a veces cuando tenemos oportunidad, cada mes, y si no, a cada 2 meses. Se van cambiando las cortinas, depende de la actividad que vaya. Entonces se van cambiando las cortinas. Tenemos como unos 5 juegos de cortinas. Bueno, uno de los enlaces acá para conocer a doña Rosa y que sacara la llave famosa, primero nos mandó a Glendy, su hija en avanzada, pues en este caso es Jonathan Méndez, él es alumno del doctor Melchor. Como salcajense me imagino que orgulloso de formar parte incluso de sus ancestros, como me contaba, de esta parte, esta porción, este sector del país, y de Guatemala y de Quetzaltenango. Así es, pues Salcajá es una villa histórica. Tiene casi desde época de la conquista que vienen los castellanos y realizan en este lugar la primer misa en febrero de 1524, y con la reducción de la vía en el año de 1776, pues es un orgullo poder pertenecer a esa línea histórica que representa Salcajá para Guatemala. Y vamos a platicar realmente porque ahí habrá otra parte donde ya sean protagonistas ahí en primer plano, en el caso de Erwin y Diego, porque ellos tienen a su cargo de la iglesia donde están las imágenes. Pero acá, Erwin, que es presidente, una vez les adelanto como primicia, ¿sí? Me imagino también ese orgullo es muy grande de ser salcajense y de todo lo que tienen ustedes acá para mostrar y la historia que se tiene tan rica. Claro que sí, muy buenos días a todos, y la verdad que sí, me siento muy orgulloso de ser salcajense, ¿verdad? Y en el poco tiempo los años que tengo de vida, ¿verdad? Salcajá sí, en verdad, es bonito, ¿verdad? Y sentimos muy orgullosos de tener este patrimonio cultural, ¿verdad?
Y en el caso de Diego, él es el secretario. ¿Tenés buena letra en primer lugar? Sí. En retrospectiva tengo buena letra. Mira, ¿hace cuánto tiempo recordás que ya te traía tu papá, tu mamá acá a la ermita, aparte de la iglesia, etcétera, a la que ya perteneces como secretario de la hermandad? Bueno, pues para compartirles un poco, desde mis primeros años recuerdo yo que mis padres me traían no solamente a la ermita, sino que a visitar las 4 iglesias con las que cuenta el municipio. Mi familia es muy católica, entonces para nosotros es un gran orgullo que en Salcajá esté la primera ermita construida en tierra centroamericana. También es un orgullo ser salcajense porque es un lugar rico en costumbres, en tradiciones, en cultura. Y sí, desde mis primeros años recuerdo yo visitar ya estos lugares en brazos de mi madre. Bueno, y ahí va la pregunta para los tres. No sé también doña Rosa, pero ¿ya le entran a usar la ciclovía con la cicle? Solo caminando. Caminando ya. Sí, la cicle caminando. Sí. Bueno, entonces acá es una parte especial porque hemos platicado con la dama de la llave. Su papá fue el San Pedro de la llave, ella le tendría que poner el nombre de María prácticamente, pero ella se llama doña Rosa, acá Jonathan, Edwin y Diego, y desde luego siempre José Pablo ahí, José Pablo Armas tras cámara. Continuamos.